Diversos estudios en entornos organizacionales han mostrado que más del 60% de las evaluaciones de desempeño históricamente han valorado la frialdad y la supuesta objetividad como sinónimo de profesionalismo. Ocurre frecuentemente en entornos de alta presión, como por ejemplo la alta cocina, donde un chef se considera exitoso cuando éste es capaz de tomar decisiones de manera objetiva y suprimiendo sus emociones. Esto ha llevado a que el neuromito de que las emociones y la razón están separadas en el cerebro. Pero hoy vamos a desmontar este mito gracias a la psicobiología. Nosotros somos Karen Hostos, Laura Herrera y David Caro. Somos estudiantes de la Universidad EAN en psicología y además de ser estudiante, soy panadera, pastelera y chef de profesión. Por tanto, he vivido en primera persona cómo las emociones influyen en la toma de decisiones en entornos de alta presión, como lo es un servicio de una cocina. Además, también he experimentado el hecho de que por ser mujer sea considerada altamente sensible y esto lleve a que mis razonamientos, mis decisiones o mis opiniones muchas veces hayan sido subestimadas. Con este estudio pretendemos analizar el origen histórico, los mecanismos de difusión y el desmontaje científico del neuromito, que postula la separación de la emoción y la razón en el cerebro. Además, queremos discutir sus implicaciones éticas y proponer estrategias para limitar su proliferación. Hicimos una revisión bibliográfica y un análisis crítico. Este neuromito tiene su origen con raíces muy profundas en la historia desde el pensamiento occidental, desde el dualismo cartesiano de René Descartes, donde él proponía que la mente racional debía estar separada del cuerpo y que ésta debía dominar a las pasiones. En el siglo XX, Paul MacLean creó el modelo del cerebro triuno, donde separó el cortex, el límbico y el reptílico como cada una de sus capas. El cortex era el encargado de la razón, el límbico de las emociones y el reptílico de los instintos. Aunque fue muy atractiva su teoría, era simple. Más la malinterpretación de la neuroanatomía que durante décadas enseñó que la amígdala encargada de las emociones y la corteza prefrontal encargada de la razón o trabajaban separadas. Esto se llegó a creer, pero hoy en día sabemos en realidad que están interconectadas. Un caso histórico que ilustra este neuromito es el caso de Phineas Gage, que era un trabajador ferroviario en 1848, durante un accidente que tuvo donde una barra de hierro le atravesó su cráneo y dañó su corteza prefrontal ventromedial. Esta persona, después de su recuperación, sorprendentemente, primero sobrevivió y además conservó sus funciones, como la memoria, el lenguaje y las habilidades motoras. Sin embargo, su personalidad cambió de manera radical. Pasó de ser un hombre responsable y confiable a volverse impulsivo, inestable y con dificultades de planear o de tomar decisiones que beneficiaran su vida. Este caso fue clave para demostrar algo revolucionario, que la inteligencia racional no funciona sola. Cuando se dañan las áreas cerebrales que procesan y regulan las emociones, la capacidad de razonar se ve comprometida. En otras palabras, sin emociones, la razón pierde eficacia. Gage nos enseñó que la emoción no es un obstáculo para la racionalidad, sino es una condición necesaria para que ésta sea posible. Este neuromito se ha propagado a través de diferentes medios, como los medios de comunicación y literatura, donde ponen en comparación personajes hiperracionales versus personajes emocionales, donde en otros como el lenguaje cotidiano, donde expresiones son escuchadas comúnmente como por ejemplo, piensa con la cabeza y no con el corazón, o ven a trabajar y dejas tus problemas y tus emociones en otro lugar.
En libros y discursos de autoayuda, donde se promueve la supresión emocional como la clave para llegar al éxito, o incluso en ámbitos educativos y laborales, donde la frialdad se valora y la emoción se penaliza. Algo muy común que pasa en el ámbito culinario, donde el chef, que es imperturbable, que dirige bajo presión, como si fuera una máquina racional, refleja claramente este neuromito. Pero hay evidencia que muestra que las emociones como la empatía, la motivación e incluso la ansiedad son claves para tomar decisiones en un servicio de cocina. Además, también hay un sesgo de género, donde muchas veces las mujeres son catalogadas como más emocionales o incluso los hombres son catalogados en tono de burla por mostrar sus emociones. Bueno, continuamos con el desmontaje científico. Entonces, en este caso demostramos una vez más que el mito de la razón y la emoción están separadas por el cerebro carece de fundamento. En este caso, Antonio Damasio, a través de la hipótesis del marcador somático, explica que las emociones no entorpecen la razón, sino que más bien la orientan, ya que permiten que las decisiones sean adaptativas. Un marcador somático es en principio un cambio fisiológico o una sensación en el cuerpo, algo así como el ritmo cardíaco acelerado o una sensación de náusea, que se asocia a una emoción específica. De esa forma, ante una situación de toma de decisión, el cerebro utiliza estos marcadores, ya sea de forma consciente o inconsciente, para influir en esa elección. Entonces, un marcador que se asocia con un resultado pasado positivo genera una sensación placentera que motiva la repetición de la acción. Pero si hay un marcador que está ligado a un resultado negativo, este actúa como una señal de advertencia interna. Entonces, básicamente esto es un mecanismo que le permite a la persona tomar decisiones adecuadas en situaciones complejas, dado que hacerlo únicamente bajo el razonamiento, pues sería básicamente más lentos. Bueno, a continuación hablaremos de interconexión. Desde hace mucho tiempo se pensó que la razón y la emoción venían separadas, no funcionaban conjuntas. Hoy en día, gracias a estudios neurocientíficos, demuestran que es totalmente erróneo, que van profundamente conectadas. Áreas como la corteza prefrontal y la amígdala interactúan constantemente. Hablar del cerebro como si tuviese una división estricta entre emoción y razón es un error. Las emociones influyen en la toma de decisiones, en nuestra memoria. Literalmente influyen en todo, hasta en cómo prestamos atención. Mientras que los procesos racionales ayudan a regular y dan sentido a lo que sentimos. Estudios como Damasio o casos paradigmáticos como el de Phineas Gage evidencian que cuando se altera la región emocional del cerebro, también se ve comprometida la capacidad de razonar y planear. Esto demuestra que no existen comportamientos separados, sino que van en una dinámica en la que las emociones la emoción y la cognición trabajan de manera conjunta. Pongámoslo en otras palabras, la emoción no bloquea la razón, sino que la orienta y le da significado. Y a la vez la cognición modula la intensidad de esta respuesta emocional. Poder reconocer esto rompe con el mito de que la emoción es un obstáculo para pensar con claridad. Bien, vamos ahora con las implicaciones éticas de este neuromito. Si se acepta la idea errónea de que la razón puede operar sin la influencia de la emoción, esto puede tener ciertas implicaciones éticas. En nuestro caso lo llevamos a tres ámbitos principales. Primero, desde el campo jurídico, en la responsabilidad moral y la atribución de la culpa, se llegaría a responsabilizar menos a quienes toman decisiones basadas en emociones, por considerarlas como irracionales. Esto llevaría a que se justificara el castigo o la culpa reducida. Además, esta situación también puede llegar a afectar juicios legales o incluso políticas disciplinarias. Por otro lado, en el campo de la educación y la evaluación de capacidades y competencias, el neuromito puede llevar a que se generen políticas educativas o laborales que favorecen la racionalidad fría. Por ejemplo, formas de evaluación que penalizan la expresión emocional o programas que suprimen emociones como medio para mejorar el rendimiento. Es casi como un régimen militar. Se llegaría a tener personas buenas en pensar, pero con poca capacidad de conectar con otros, y eso afectaría al desarrollo de sociedades democráticas y de cooperación colectiva. Finalmente, en cuanto al desarrollo de la autonomía y autenticidad personal,
se puede afectar el entendimiento de la autonomía al hacerla depender solo de la capacidad de razonamiento sin tener en cuenta esta dimensión emocional. Esto puede afectar la concepción que se tiene de sí mismo. Así, por ejemplo, se puede llegar a manipular emociones, ya puede ser mediante fármacos, neurotecnologías, hasta propaganda política. Y en este caso no se reconoce que están ligadas a la razón, y pues por lo tanto se afectaría la autenticidad personal. Tomando el ejemplo de los fármacos, si se medica solo para controlar emociones, sin integrarlas a un proceso racional, se está minimizando la expresión genuina y auténtica de la persona como tal. Ok, para contrarrestar este neuromito son fundamental aplicar varias estrategias. En primer lugar, incluir la educación de la neurociencia, una mejor comprensión de ella, basada en evidencia, que permita a estudiantes y docentes comprender mejor cómo es de verdad la relación entre la emoción y la cognición. Además, sería bastante útil difundir casos concretos de la historia de la neurociencia, tales como el de Gate o aportes como el de Damasio, que hacen mucho más visible la conexión entre ambas dimensiones. Ahora, por otro lado, otras estrategias relevantes es impulsar el pensamiento crítico frente a los discursos de los medios y de los libros de autoayuda, que suelen presentar una visión reducida del cerebro. Finalmente, es necesario difundir la ciencia en el lenguaje comprensible, manteniendo el rigor de modo que la sociedad disponga de una mayor maleta de herramientas para poder diferenciar entre la evidencia científica y las creencias equivocadas. Finalmente, para darle cierre a esta historia, presentamos algunas conclusiones a las que llegamos. Más allá del campo científico, este neuromito tiene implicaciones éticas y sociales. Ha reforzado estereotipos de género, al considerar a los hombres como racionales y a las mujeres como emocionales. En consecuencia, la opinión de una mujer emocionalmente sensible puede ser subestimada, considerándola como débil o incluso invalidando su opinión. En ámbitos profesionales, como la cocina, esto se traduce en sesgos de liderazgo, donde el hombre, cuando ejerce autoridad con frialdad, es sinónimo de liderazgo. En cambio, la expresión emocional de una mujer es percibida como una debilidad. De esta manera, el neuromito no solamente es científicamente falso, sino que perpetúa desigualdades sociales y laborales. La realidad es que ambos procesos trabajan en conjunto en cada decisión humana. En contextos como la cocina, lejos de ser un obstáculo, las emociones regulan la atención, la empatía hacia el equipo y la adaptación al estrés del servicio. Las emociones no son un obstáculo para la razón, sino que son una brújula que da la dirección, propósito y eficiencia. La verdadera madurez cognitiva no se encuentra en la supresión de los sentimientos, sino en la capacidad de integrarlos y utilizarlos de manera adaptativa. En conclusión, el mito de que la emoción y la razón están separados carece totalmente de base científica. Hoy en día sabemos que forman parte de un sistema integrado. Las emociones orientan nuestras decisiones y la cognición ayuda a regular eso que vivimos y expresamos en esas emociones. Por otro lado, este hallazgo corrige las visiones cartesianas de que razón y emoción son opuestos. En realidad, trabajan juntas, trabajan de la mano. La emoción cumple un papel adaptativo clave y su integración mejora el aprendizaje. La motivación y las intervenciones psicológicas reconocen todo este proceso. Reconocer toda esta conexión nos aleja un poco más de esos mitos simplones y nos acerca a una visión más completa de lo que es el ser humano. Finalmente, la última conclusión es que el neuromito de que la razón y la emoción funcionan de manera separada desconoce la evidencia de que ambas están profundamente interrelacionadas. En el ámbito jurídico, este error puede generar interpretaciones equivocadas sobre la responsabilidad y la validez de las decisiones al minimizar la influencia de las emociones en la conducta humana. En cuanto a la autonomía, asumir que solo la razón garantiza decisiones libres y auténticas limita la comprensión de la persona, pues básicamente las emociones forman parte esencial del juicio y de la autodeterminación. Con esto damos cierre a nuestro ejercicio. Muchísimas gracias.